Mañana comenzamos. ¿Quién sabe lo que comenzamos mañana? Levante la mano el que sabe qué comenzamos mañana. Ayuno, nuestro ayuno. Usted sabe que como iglesia, y esto hace muchos años ya, a pesar de nosotros en Uruguay no tener muchos años, pero sí la vida en Brasil, como iglesia hace muchos años que se hacen los ayunos. Normalmente, y eso ya más o menos usted ya sabe y va a tener en cuenta, son 2 ayunos por año que hacemos, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, ¿verdad? Cada ayuno tiene un tema, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, hay un tema, hay una administración, que a veces es un libro de nuestros pastores que escribieron, ¿verdad? Y cada iglesia en diferentes partes del mundo, de Brasil o del mundo, tienen un tema diferente. Hay veces que nosotros decidimos usar el mismo tema que se usa en Brasil, por ejemplo en Goiânia, Porto Alegre y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Para decir que estamos en sintonía, que estamos en unidad de espíritu, a pesar de ser otros contextos, otros lugares, pero estamos con el mismo corazón. Y hay palabras, la Biblia dice allí en las cartas allí de Apocalipsis, la Biblia dice lo que... el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay ciertas palabras que el Espíritu está hablando a las iglesias, independientemente de donde estén, donde se encuentren. A veces la misma palabra. Hay veces que los ayunos son diferentes por causa del contexto. Por ejemplo, el ayuno que está haciendo en Brasil a veces no es el mismo que nosotros vamos a hacer. Sucedió en el pasado y puede volver a suceder, ¿verdad? No estar haciendo el mismo que se hace en Brasil. Durante esos ayunos nosotros compartimos un devocional, una palabra diaria durante los 21 días, y el ayuno que nosotros hacemos es quitar 2 o 3 comidas. Yo me acuerdo que allá en Tacuarembó, yo le había dicho a los hermanos, el ayuno va a ser solamente una comida. Sacan la cena y el desayuno, o sacan el almuerzo y el desayuno, o almuerzan o cenan. Y ahí los hermanos me dijeron, pero aquí en Tacuarembó comemos 4 veces al día. Entonces mi cálculo estaba mal. Y había alguno entonces que dice, bueno, entonces si saco solo la cena o el almuerzo, entonces puedo desayunar o puedo merendar de tarde. Yo es verdad que hay algunos que meriendan, comen 4 veces. Entonces normalmente como el ayuno, sacamos, comemos una de las comidas. O almorzamos o cenamos. Si no puede, a veces hay gente que no puede por causa del trabajo, es pesado, se puede desmayar, le puede dar algo y caerse adentro de una máquina y pasarle cualquier cosa. Entonces, esa persona ayuna menos horas. Si la persona toma medicamentos, no puede quedarse muchas horas sin almorzar, sin comer, hace algunas horas. O hace el tiempo que pueda. Lo importante es decir, estamos juntos. La Biblia dice que allí en la Torre de Babel, Dios bajó para ver lo que el pueblo estaba haciendo. Es una de las pocas veces que la Biblia dice que Dios como Él, personalmente bajó a ver algo que los hombres estaban haciendo. Y la Biblia dice que Dios vio que el pueblo tenía un mismo corazón, un mismo hablar, un mismo sentir. Y Dios dice, son todos uno solo, tienen una misma lengua, un mismo pensamiento. Ahora no habrá nada de lo que ellos se dispongan a hacer, que no lo consigan hacer. O sea, ahora todo lo que ellos se propongan hacer, lo van a conseguir hacer. Y nosotros vemos ese contexto que era un contexto negativo, porque el pueblo estaba haciendo una torre para que Dios no lo esparciera por la tierra. Dios había dado una promesa, había dicho, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Para llenar la tierra requería que esparcirse por la tierra. Pero allí en Babel vemos que el pueblo hicieron una torre para que Dios no lo esparciera. Y para tener nombre, o sea, para ser famosos. Iban contra todos los principios de Dios. Pero Dios elogió, aunque el principio era equivocado, Dios elogió la actitud que ellos tuvieron. Ahora imagínense si nosotros como iglesia, haciendo la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, hacemos eso. ¿Será que hay algo que nos propongamos hacer que no lo consigamos?
No, la Biblia dice el mismo corazón, el mismo sentir, y eso expresa el ayuno, amén. Estaremos compartiendo el material durante la semana, los objetivos de oración, algunas cosas que vamos a poner en las células, también con las personas que vamos a estar orando, y el devocional va a ser todos los días. Yo pienso hacerlo en Instagram, como ¿quién tiene Instagram? Levante la mano. No los tengo como... ¿Tiene Instagram? Sí, la tengo. Bueno, allí entra, el mío es Luis Bruno, Pastor Luis Bruno, me acuerdo de Luis Bruno. Usted busca Luis Bruno y me va a encontrar. Allí usted va a entrar y yo de 7 a 7 y media todos los días, yo estoy haciendo los devocionales de Salmos, pero a partir del ayuno, los 21 días, voy a parar de hacer los Salmos y voy a compartir el devocional de cada día. Tal vez pase escrito también el devocional en los grupos, ¿verdad? También la lectura diaria. Y después voy a subir al canal. Si usted no tiene Instagram, no puede mirarlo en Instagram, puede mirarlo en el canal de YouTube también, Luis Bruno, el pastor Luis Bruno, la misma explicación, amén. Y hoy estaremos hablando sobre el ayuno, de una pregunta. El título de la palabra de hoy es una pregunta. ¿El ayuno tiene gracia? Yo sé que usted puede decir no es sin gracia, ¿no? Pero no es el sentido. El sentido de gracia aquí, ¿por qué? Porque nosotros ministramos, el mensaje que nosotros como iglesia ministramos es el evangelio de la gracia, ¿verdad? No es un nuevo evangelio, es el evangelio de Cristo. No es que nosotros predicamos algo nuevo. Y el evangelio de la gracia, ¿qué es? Que Cristo en la cruz ya nos dio todo, ¿verdad? Que por el precio que Jesús hizo en la cruz, que Él venció allí en la cruz, ¿verdad? Nosotros adquirimos todo. Jesús dice, está todo consumado. Y ahí entonces, como dijimos, ya hace años que nosotros como iglesia ayunamos. Pero ¿qué es lo que sucede? En medio de nosotros hoy somos chiquitos en Uruguay, entonces todavía no nos tiran ninguna piedra. Pero cuando la iglesia crece en la ciudad y ya se hace reconocida, muchas veces las mismas iglesias, otras denominaciones comienzan a tirar piedras. Que esa iglesia tiene una visión equivocada, que esa iglesia es una secta, que el pastor de esa iglesia es esto y ahí, por ahí va. Y por increíble que parezca aún en medio del pueblo cristiano, hay mucha gente que dice que nosotros no necesitamos ayunar más. ¿Por qué? Porque eso contradice la gracia. Si nosotros decimos que todo es por la fe, a través de la gracia, que es favor inmerecido, entonces ¿por qué voy a ayunar? ¿Verdad? Si ya Dios me dio todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos entender siempre la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre explica la Biblia. Para usted poder entender eso, usted necesita leer la Biblia y entender qué es lo que la Biblia nos enseña. ¿Verdad? La mayoría, así como la mayoría de nuestros problemas, entender el ayuno tiene que ver con una perspectiva, con una cuestión de perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la persona ve el ayuno? El problema muchas veces con las personas es la forma que ellos entienden la manera de ayunar. Si usted ve el ayuno, y aquí vamos a estar hablando un poco sobre eso, le voy a explicar un poco sobre el ayuno, ¿verdad? Si usted ve desde cierto punto de vista el ayuno, muchas veces puede ser simplemente una práctica religiosa en su vida. Pero si entendemos de acuerdo al punto de vista de la palabra, vamos a entender cómo es poderoso hacerlo, ¿verdad? Cómo es poderoso, así como muchas personas vuelven la oración una ley. Usted sabe que hay gente que hace de la oración una ley. Son legalistas, ¿verdad? Ellos piensan que si oran, Dios va a responder, Dios va a obrar. El día que no oran, ellos se sienten mal, se sienten acusados. Esta semana no paré ni siquiera un poco para orar. Y ahí entonces la oración se vuelve la vida de la persona. Ley. ¿Qué es ley? Yo tengo que hacer para merecer. Como no oré esta semana, entonces Dios no me va a bendecir. No, esto me pasó porque esta semana no oré. Pero cuando nosotros entendemos que la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Como dice mi hermano, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que la oración es una intimidad con Dios, ¿verdad? Que la oración es un momento de relacionarse con Dios para conocerlo más. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro punto de vista cambia. Pero a pesar de que muchos ven la oración como una ley, vamos a decirle a los hermanos que paren de orar. No,
Entonces, si muchos ven el ayuno como una ley, le vamos a decir a los hermanos que paren de ayunar, no, ¿verdad? Entonces el ayuno puede definirse como una oración intensificada. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, estamos buscando la presencia del Señor, estamos buscando más de Dios. Cuando nosotros ayunamos, estamos haciendo nuestra oración más intensa, ¿verdad? Estamos incentificando nuestra oración, ¿verdad? Y vamos a ver algunos puntos aquí importantes. Primero, la Biblia dice allí, no sé si yo anoté la referencia aquí, en Eclesiastés 4:12. Eclesiastés, ya que Juan agarró así el Levítico, ¿verdad? Eclesiastés 4:12. Dice así: y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Otro tiene, ¿cuál es la versión que tenés, Juan? Dice, hay alguno que dice cordón de 3 hilos. Cordón de 3 hilos, ¿verdad? No se rompe fácil. ¿Cómo? Un cordel triple. Es una cuerda, ¿verdad? Criollamente hablando es una cuerda con tres. Sería una cuerda de 3. ¿Cómo sería la palabra? Una cuerda de 3 hilos, póngale. Establece que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácil, ¿verdad? Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces, uno de los puntos aquí importantes para entender nuestra vida espiritual es como dice aquí Eclesiastés, un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Yo no estoy usando PowerPoint hoy. Allí en Mateo capítulo 6, interesante que Jesús dice algo. Mateo capítulo 6, abra ahí Mateo capítulo 6, dice así, Mateo capítulo 6, Mateo en portugués, Mateo en español. Capítulo 6 dice así, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. O sea, cuando des limosna, algunos dicen ofrenda, cuando des. Entonces, uno de los puntos que Jesús nos está diciendo aquí es que nosotros debemos dar. Por eso Jesús dice, cuando ustedes den, no hagan como los hipócritas que hacen tocar trompeta para que todo el mundo lo esté viendo. O sea, Jesús estaba diciendo, ustedes van a dar. Entonces, cuando den, háganlo así. Versículo 5, en capítulo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. O sea, cuando oren, no hagan como los hipócritas, que les gusta orar alto y pararse en la esquina para que todos lo vean que están orando. Entonces Jesús está diciendo que ustedes van a orar. Cuando ustedes den, o sea, porque ustedes van a dar. Cuando ustedes oren, porque ustedes van a orar. Y el versículo 16, miren lo que dice el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Hasta gracioso está. Demudan esa palabra, tal vez sea nueva para usted. Ellos cambian el rostro, cambian el semblante, aparecen con la cara toda así ojeroso y así adelante de las personas. Dicen, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Los hipócritas hacían eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Jesús dice en el comienzo? ¿Cuándo ayunéis? Entonces, ¿por qué que Jesús decía cuando ayunen de esta manera? Porque los cristianos iban a ayunar. Entonces, si Jesús está diciendo, vemos que el cordón ese de 3 dobleces, como dijimos que no se rompe, es dar, cuando somos generosos, damos, cuando oramos y cuando ayunamos. Entonces, una práctica común en todo cristiano es que es dar, orar y ¿qué? Ayunar. Porque Jesús lo está diciendo aquí en la palabra. Entonces, si Jesús lo está diciendo, tanto la ofrenda como la oración y el ayuno son partes importantes en la vida del cristiano. Son partes importantes en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque quien practica estas cosas es difícil que ese cordón espiritual se rompa. Amén. Es interesante que todos los cristianos concuerdan con la oración. No sé que sea un cristiano medio desviado, ¿verdad? Pero todo cristiano concuerda que debemos orar.
Todo cristiano, no importa la denominación que sea, concuerdan que debemos ofrendar, ¿verdad? Que debemos ser fieles en la casa de Dios. Pero muchas veces la parte que algunos cristianos no concuerdan es que debemos ayunar. Es fácil concordar con eso, pero no es fácil concordar con el ayuno. Y ahí la pregunta es, ¿tenemos madurez para ayunar? ¿Quién puede ayunar? Todos los cristianos pueden ayunar. ¿Quién debe ayunar? Todos los cristianos deben ayunar. Amén. Pero ¿será que todo creyente tiene la madurez para entender por qué está ayunando? ¿O tiene la madurez para entender sobre el ayuno? ¿Por qué? Porque para nosotros ayunar necesitamos tener revelación del Espíritu. Saber, y por eso que estamos ministrando esta palabra, saber por qué es que necesitamos ayunar. ¿Verdad? Hay muchas veces una máscara religiosa en medio de los cristianos, creencia religiosa, ¿verdad? Que los cristianos tienen, que en verdad son muchas veces falta de madurez espiritual, de entender por qué ayunamos. Muchos ayunan pensando que van a mover el corazón de Dios. Muchos ayunan pensando que van a convencer, y vamos a hablar un poco aquí más adelante, que van a convencer a Dios. Pero en verdad el ayuno no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Dios no nos va a hacer más justos o menos justos porque ayunemos. Porque en la cruz del Calvario dice la Biblia que ya fuimos justificados por Dios. En la cruz del Calvario la Biblia dice que ya está todo hecho. Todo lo que Dios tenía para darnos nos va a dar en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, contemplando a Dios, la Biblia dice que somos transformados. Entonces el ayuno no nos va a transformar. El ayuno no va a cambiar el corazón de Dios. El ayuno no nos va a acercar más a Dios. Algunos puntos aquí que yo quería hablar es, el ayuno no nos va a transformar. A pesar de que si ayunamos, sí somos transformados. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 3, no necesita abrirlo, 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados al contemplar a Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo contemplamos a Cristo? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y, ¿verdad? Incluso, ayunando. ¿Verdad? Cuando ayunamos dijimos que el ayuno es la oración intensificada. Entonces, cuando ayunamos, sí, contemplamos a Dios. Entonces, somos transformados por contemplar a Dios, pero no somos transformados por ayunar, porque ya somos, ¿verdad? En la cruz el Señor ya hizo la obra en nuestra vida. ¿Verdad? Algunos piensan que ayunar los va a acercar a Dios. No, cuanto más ayunes, más. Y a los cristianos les gusta usar esa expresión. Fulano está más cerca de Dios. Andá que el Seba ore por vos, porque el Seba está más cerca de Dios. La Biblia dice que el que se une a Dios, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 6:17 dice que se une a Dios, se vuelve un solo espíritu con Él. O sea, no podemos estar más cerca de Dios de lo que ya estamos. No hay nada que usted pueda hacer que lo acerque más de Dios de lo que usted ya está. La Biblia dice que somos uno con Dios. Dios, Espíritu Santo, habita dentro de usted, mora dentro de usted. Entonces, no va a ser el ayuno que va a acercar más a Dios, porque Dios está más cerca, Dios ya está cerca. También la palabra de Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces quiere decir que ayunar tampoco va a acercar el reino de Dios. Que la Biblia dice que si el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces ayunar mucho menos. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces no por ayunar nosotros vamos a atraer el reino del Señor. Otra de las cosas también, muchas personas piensan que ayunando van a comprar la bendición. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito un trabajo. Voy a ayunar para que Dios me dé ese trabajo. No quiere decir que no lo haga, puede hacerlo si usted quiere hacer. A partir de ahora no ayuno más porque el pastor dijo. Pero, ¿cuál es no ayuno más? Yo quería ayunar porque necesitaba un trabajo, no ayuno más. ¿Verdad? Vamos a ver más aquí adelante sobre eso. Pero el ayuno no es un trueque con Dios. Muchas personas hacen del ayuno un trueque con Dios.
Yo ayuno y Dios me tiene que bendecir. Y después, si Dios no lo bendice, se enojan con Dios porque dice, yo ayuné tantos días y Dios no me escuchó. ¿Por qué que Dios no me escuchó? Dios no lo escuchó, ¿sabe por qué? Porque Dios no hace trueque con nadie. Las bendiciones de Dios son a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la obra consumada de la cruz. A través de la obra consumada de la cruz es que nosotros tenemos la bendición de Dios. Efesios 1:3. Mire lo que dice así. Efesios 1:3. Bendito fue lo que leímos al inicio. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿En qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? Nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, usted ya es bendecido con toda bendición espiritual, ¿no es? La Biblia dice así, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya está. La bendición ya está, pero ¿cómo tomamos pose de ella? Creyendo que Dios ya me la dio, creyendo en Dios, pero no es a través del ayuno. Cuando usted ayuna, usted no negocia con Dios, no hace negocio, no hace trueque con Dios. ¿Verdad? Si usted ayuna para hacer un cambio con Dios, no ayune, porque no es el sentido. Si usted ayuna para comprar la bendición, tampoco ayune, ¿verdad? Porque Dios no le va a dar porque usted esté ayunando. Si usted ayuna para que Dios le sonría, ¿verdad? Si usted ayuna para que Dios le sonría y lo aprecie más, voy a ayunar para que Dios me mire y diga así, como el pastor Luis ayuna. Si ustedes fueran igual que él, ustedes son todos unos ingratos, ustedes son todos, no pueden quedarse sin comer, pero sigan el ejemplo de mi hijo Sebastián, este sí ayuna, por eso que yo lo quiero tanto. No es así, ¿verdad? No va a ser que Dios, no va a agradar más a Dios porque ayune, ¿verdad? No va a agradar más a Dios porque ayune, ¿verdad? No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más de lo que ella lo ama. Y otra cosa, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo deje de amar. Hay personas a veces que piensan, no, pequé, ahora Dios no me ama. Lo defraudé a Dios, ay, pequé hoy. Dios confiaba en mí. Lo engañé. A Dios no lo sorprendemos más. Usted no sorprende, con ninguna de sus actitudes usted no lo sorprende a Dios. Por más que usted peque o por más que usted se quede fiel, no lo sorprende. Dios ya sabía lo que usted iba a hacer. Dios sabía si usted iba a pecar o no iba a pecar. Dios sabía los errores que usted iba a cometer. Y aún así, conociéndolo, ¿verdad? Porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Él envió a su Hijo para morir en una cruz por usted. O sea, ¿será que hay alguien que pueda amar más que Dios? ¿Será que hay alguien que pueda amar más que alguien que da a su Hijo para morir por alguien ingrato? Que así éramos nosotros, ¿verdad? Y somos muchas veces. Entonces, porque ayunemos no va a hacer que Dios nos aprecie más. Si usted ora, si usted ayuna para que Dios lo quiera más y le sonría más y se agrade más, pare de ayunar. Si cree que el ayuno puede obligar a Dios a contestar sus oraciones, pare de ayunar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es obligado. Muchos piensan que van a torcer el brazo de Dios. Muchos piensan que le van a ganar una pulseada a Dios, ¿verdad? Aquí ayuno, le gané. Ahora Dios tiene que responder mi oración. ¿Verdad? No es el ayuno que va a hacer que va a mover a Dios. ¿Verdad? Dios no es movido por su ayuno. Porque si no sería un cambio. ¿Verdad? Si no dependería de mi ayuno lo que Dios va a hacer. ¿Verdad? Entonces nosotros no controlamos a Dios. ¿Verdad? El ayuno no controla los resultados. ¿Verdad? No cambian a Dios. Dios va a hacer, dice la Biblia, de acuerdo a su voluntad. Y Dios hace a través de aquellos que le creen. ¿Verdad? Si usted cree, es por eso que la oración del Padre Nuestro dice, cuando oren así, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces, la voluntad, Dios tiene una voluntad. Nosotros somos aquellos que manifestamos la voluntad de Dios, pero no somos los que cambiamos la voluntad de Dios. Entonces, el ayuno tampoco es algo que hacemos para Dios. Muchos piensan, no, voy a ayunar
tocar a Dios, voy a ayunar porque Dios necesita que yo ayune. El ayuno es para usted, es para nosotros, ¿verdad? El ayuno es una disciplina espiritual. Así como usted sale a caminar todas las mañanas, ¿verdad? Aquí tenemos alguien que sale a caminar todos los días o casi todos los días, ¿verdad? Casi todo. Es una disciplina, ¿verdad? Ya se vuelve una práctica en su vida. También el ayuno es una disciplina espiritual. Así como usted sale a caminar todos los días para tener una mejor salud, para estar mejor físicamente, en la parte espiritual el ayuno también es ¿para qué? Para tener una salud espiritual. Cuando ayunamos, ¿qué es lo que sucede? Nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra vida, tenemos salud espiritual, estamos más sensibles a las cosas espirituales. Amén. Entonces es algo que nosotros hacemos para nosotros. Y es por eso que el ayuno es importante ser acompañado de ¿qué? De oración. Y como decía Juan aquí sobre rumiar, ¿verdad? La palabra rumiar es masticar, ¿verdad? El ayuno también debe ser acompañado de leer la palabra. Por eso que en todo ayuno nosotros compartimos un devocional, compartimos una lectura, ¿verdad? De un capítulo, de un devocional. ¿Por qué? Porque ayuno sin oración es huelga de hambre o dieta, como quieras llamarlo. Entonces no es solamente ayunar, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra del Señor, necesitamos meditar en la palabra del Señor. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Está quedando claro? Amén. Cuando nosotros ayunamos es porque estamos con hambre. Parece que se contradice, ¿no? Cuando ayunamos es porque estamos con hambre de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, de la llenura del Espíritu. Cuanto más hambre tenemos de la llenura del Espíritu y de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Más ayunamos. Amén. Y vamos a ver algunas cuestiones actuales, ¿verdad? Sobre el ayuno. Algunas preguntas, cuestiones actuales sobre el ayuno, ¿verdad? ¿Por qué debemos ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? Uno de los objetivos que la Biblia dice que debemos ayunar, no sé si usted sabía, la Biblia dice que tenemos recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Nadie quiere recompensa. Le preguntan, ¿cuántos quieren recompensa? Amén. ¿No quieren recompensa? Amén. Quedó en la duda, ¿será que Dios no está hablando de ayuno? Que el ayuno no mueva a Dios y ahora dice que voy a tener recompensa. O sea, Jesús dice allí en Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Creo que la NBI que tengo aquí. Como hacen los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. O sea, usted cuando ayunes, perfúmese, arréglese, póngase un maquillaje y salga sonriendo a la calle para que nadie sepa que usted está ayunando. Dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué? Te recompensará. O sea, Jesús está hablando aquí sobre el ayuno. Habló sobre la oración en el versículo 2, ¿verdad? Y habló en el versículo 5 habló sobre la oración. Pero aquí está hablando sobre el ayuno. Cuando ayúnate, cámbiate, perfúmate, arréglate bien para que nadie sepa que estás ayunando y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. O sea, la Biblia dice que Dios nos va a recompensar por ayunar. Amén. ¿Cuántos quieren la recompensa aparte del Señor? Amén. Si la Biblia dice, yo lo tomo allí en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Como decía, muchos han entendido, muchos aún no han entendido que hay recompensa en el tiempo de la gracia. Así como la oración, el ayuno también es una demostración de la dependencia de Dios de la obra consumada en la cruz. Amén. Dios responde la oración. Porque cuando oramos, estamos diciendo que necesitamos de los recursos de Él. Cuando oramos y cuando estamos ayunando, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor,
yo dependo de ti, yo dependo de lo que tú hagas, yo dependo, Señor, de lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en ¿qué? En ver la obra de Jesús completa en nuestras vidas. Entonces el ayuno y la oración, como dijimos, el ayuno es una oración intensificada porque queremos más de Dios, queremos más de Cristo. Amén. Cuando nosotros estamos orando y cuando estamos ayunando, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, me estoy vaciando. ¿Usted sabe lo que es el ayuno? ¿Qué es lo que sucede cuando usted para de comer? Si usted dice, no voy a comer más, a partir de hoy no voy a comer más, ¿qué es lo que va a suceder con usted? Se muere. El ayuno es eso, es muerte. Cuando usted ayuna, usted comienza a morir poco a poco. Alguien que toma mucho mate o toma mucho café, como el caso de Juan, ¿verdad? Toma mucho café, no es mi caso, toma mucho mate como alguno aquí. ¿Quién toma mucho mate aquí? ¿Quién tiene el vicio del mate? ¿Qué es lo que pasa si usted se queda un día entero sin tomar mate o sin tomar café? ¿Qué es lo que le duele? La cabeza y comienza a sentirse mal. Ahí usted tiene que tomar café o mate para sentirse mejor. ¿Por qué? ¿Sabe lo que le está pasando? ¿Por qué que siente ese dolor? Dolor es muerte. ¿Usted sabía que los dolores en el cuerpo es muerte? Es porque el cuerpo está sintiendo algo que no está bien y está avisando, arreglarlo porque es como el motor, el auto. Cuando aparece la lucecita, arreglar el motor si no se funde. Los dolores son señales de que el cuerpo se está desgastando, que la muerte está llegando. El ayuno, o sea, que nos duele la cabeza, ¿es por qué? Porque el cuerpo está sufriendo una dependencia que tiene. O sea, de cierta forma estamos mortificando el cuerpo. Haga la prueba, haga la prueba si quiere hacerla, ¿verdad? Pero después del tercer día, sin tomar mate o sin tomar café, después del tercer día el dolor de cabeza pasa. No le duele más la cabeza, no siente falta, siente ganas, pero no siente falta. ¿Y sabe lo que sucede? Nosotros ya hemos hecho con los pastores allá en Puerto Alegre. Hacíamos una semana de ayuno en el líquido nomás. Nos apartábamos en una chacra y quedábamos ayunando solamente el líquido, una semana, sin comer nada. Hasta el tercer día, ¿verdad? Hasta el tercer día, que es el día de la muerte, y el tercero es la resurrección. Hasta el tercer día usted pasaba mal, sentía dolor de cabeza, le daba unas ganas de comer, usted se iba a morir. Después del tercer día, por increíble que parezca, usted ya no tenía hambre. Usted tenía ganas de comer, ¿verdad? Una cosa es ganas de comer, otra cosa es tener hambre. Una cosa es tener apetito, ganas, deseos de comer algo, otra cosa es tener hambre. Usted ya no tenía más ganas de comer. Y a medida que pasaban los días, usted se iba debilitando, comienza a sentir débil su cuerpo, pero no tiene ganas de comer, no siente la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo comienza a morir. Por eso yo pienso que esas personas que mueren de hambre ya no mueren sufriendo mucho, como otros tipos de muerte. Porque usted comienza a debilitarse y comienza a perder el deseo de todo, el deseo de comer. ¿Por qué? Porque está muriendo. Entonces el ayuno es morir. El ayuno es decirle al Padre, Padre, yo estoy vacío de mí mismo para que tú me llenes. Yo tengo hambre para que tú seas el pan del cielo que me satisface. Estoy seguro que tú eres mi fuente de vida. Yo soy débil porque tú eres fuerte, ¿verdad? Yo soy pobre porque tú eres rico. Me estoy muriendo porque tu gracia es mejor que la vida. El salmista decía allá en el Salmo 63, lo que decía Salmo 63, 3. Salmo 63, 3. Estamos meditando en los salmos, ¿verdad? Salmo 63, 3 dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. O sea, mejor es la gracia de Dios, mejor es la misericordia del Señor que la vida, decía el salmista. Otra de las cosas, el ayuno es incompatible con el Nuevo Testamento. El ayuno, los cristianos, ¿verdad? Los cristianos modernos han llegado a esa conclusión, ¿verdad? Muchos cristianos modernos dicen, no, el ayuno es cosa de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero hoy nosotros no necesitamos ayunar más. Pero si usted ve en todo el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva ayunó, los apóstoles ayunaron,
la iglesia ayunaba. Todo lo que ellos iban a hacer, todos los grandes hombres de Dios en la historia, ¿verdad? Todos ellos oraron y ayunaron. Todos ellos buscaron al Señor. Ahí usted puede decir, pero el ayuno es un sacrificio. Es un sacrificio. Mire lo que dice allí en Hebreos 13, del 15 al 16. Hebreos 13, 15 al 16. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Entonces, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificios. ¿Y cuál es sacrificio? Aquí dice sacrificio, alabanza. Pero alabanza no es solamente cantar. Alabanza es cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor. Alabanza es cuando oramos al Señor. Alabanza es cuando ayunamos al Señor. Alabanza es cuando engrandecemos su nombre. Alabanza, ¿verdad? Es cuando exaltamos a Dios. Entonces, el ayuno es un sacrificio y muchos, por eso muchos dicen, ¿verdad? No, yo no tengo que hacer ningún sacrificio. Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sí, Jesús pagó todo para que hoy seamos salvos. Pero para recibir las promesas del Señor debemos creer, buscar, ¿verdad? Consagrarnos, alimentar nuestra vida espiritual para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Hay en el Nuevo Testamento alguna orden de que ayunemos? ¿Hay algún mandamiento? Porque si no hay, yo no ayuno más. Ya no ayuno más. Si el Nuevo Testamento nos dice que no hay un mandamiento que debemos ayunar, entonces no voy a ayunar. En verdad, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento. Ningún mandamiento en la Biblia, ¿verdad? No hay ningún mandamiento en la Biblia que dice ayunen. Pero tampoco la oración y la ofrenda tampoco son mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento la ley mandaba. En el Nuevo los cristianos lo hacían ya espontáneamente. Lo hacían porque amaban a Dios. Como yo dije, si no hay ningún mandamiento para orar y ofrendar y tampoco para ayunar, ¿por qué que nosotros oramos? Volvemos al inicio. ¿Por qué oramos? ¿Por qué ofrendamos? Pero ¿por qué es que no queremos ayunar? En verdad muchos no quieren ayunar y usan esa excusa. Pero si vemos la palabra de Dios, está lleno de casos de ayuno. ¿Verdad? Jesús enseña sobre el ayuno. Allí en Mateo, no vamos a abrir los pasajes, solamente voy a citar la referencia aquí. Allí en Mateo 41:11, en Juan 1, 2 y 3, en Lucas 41, dice que Jesús ayunó. También Jesús instruyó sobre el ayuno. Jesús explicó la motivación, que fue allí, capítulo 6 de Mateo. Jesús explicó también la motivación apropiada para ayunar. Jesús hace una referencia pasajera sobre el ayuno. La Biblia dice en Lucas que había una profetisa llamada Ana, que ella ayunaba, esperando el regreso esperando ver al Mesías cuando Jesús había nacido. Jesús también menciona a un fariseo hipócrita, ¿verdad? Que ayunaba en una de las parábolas que le enseñó. También los discípulos ayunaron. La Biblia dice que cuando los discípulos allí en Hechos fueron a elegir a Pablo y a Bernabé, dice la Biblia que estaban todos en oración y ayuno, y el Espíritu le dijo: separadme a Pablo, a Bernabé y a Bernabé para la obra que yo les tengo preparada. ¿Verdad? También, 1 Corintios, allí Pablo da instrucciones para los maridos y las esposas al respecto del ayuno. Usted lo lee después, esas instrucciones, solo los que son casados. Las referencias también al propio ayuno. Pablo allí en 2 Corintios da referencia. Entonces, ¿por qué ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? El ayuno es una de las armas poderosas que Dios nos da ¿para qué? Para expresar, para combatir los ataques del enemigo. El ayuno es una estrategia espiritual diseñada para canalizar y expresar el deseo por el Señor y nuestro descontento contra este mundo caído. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor,
Yo quiero más de ti y menos de este mundo. Yo quiero más de tu presencia y menos de las cosas de este mundo. Amén. Vemos, por ejemplo, muchos ejemplos. Para algunos ayunos eran hechos para fortalecerse, para fortalecerse espiritualmente. Otros ayunos en la Biblia eran hechos para buscar una guía, una dirección de Dios. También algunos ayunos eran hechos para buscar protección. Lo vemos en Crónica, lo vemos en Esdras. En 1 Samuel 7, el ayuno era hecho para demostrar arrepentimiento. Cuando el pueblo se arrepentía, una de las cosas que hacían era mandar a ayunar. El pueblo ayunaba demostrando arrepentimiento. También el pueblo ayunaba humillándose delante de Dios. ¿Verdad? Cuando ayunamos nos humillamos delante de la presencia de Dios. También ayunamos para ministrar, ¿verdad?, sobre la vida de los demás. Allí en Isaías 58, 3 al 7. También el ayuno vence la tentación, ¿verdad? Mateo 41, 11. Dice que debemos orar y ayunar para vencer la tentación. También el ayuno en Lucas 2:37 expresa amor y adoración al Señor. Entonces el ayuno es una manera de mostrar que nuestro mayor placer, nuestro gozo, está en disfrutar la vida de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo oramos? ¿Cuándo ayunamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llenándonos de la presencia del Señor. ¿Verdad? Expresando que es lo más importante sobre nuestra vida. Ayer en Mateo 9, 14, 15 le preguntaron a Jesús. Dice, entonces los discípulos de Juan vinieron y le preguntaron, ¿por qué ayunamos nosotros mismos? Y los fariseos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. O sea, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a donde estaba Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué los fariseos ayunan y mucho? Ayunan muchas veces, y tus discípulos no ayunan. O sea, los discípulos de Jesús no ayunaban, eran tremendos. No querían parar de comer. Y Jesús le da la respuesta. Jesús le respondió, ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Días, sin embargo, cuando el novio será quitado de ellos, y en aquellos días ayunará. O sea, Jesús le dice, si el novio está presente en las bodas, en la fiesta, los invitados van a estar tristes. ¿Por qué? Porque el ayuno expresa justamente muerte, humillación delante de Dios. ¿Verdad? Nadie está feliz, estoy ayunando, estoy quedando sin comer, gloria a Dios, aleluya. Normalmente cuando ayunamos hay una lucha en nuestra carne. Pero Jesús dice, no, ellos no ayunan porque el novio está presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado. Hay algunos cristianos, de alguna manera de pensar, que dicen que ese día cuando el novio le fue quitado fue cuando Jesús murió. Pero cuando Jesús resucitó, el novio volvió, entonces no necesitamos ayunar. ¿Verdad? Pero la Biblia está diciendo aquí, vendrá el día que el novio le será quitado. Sin embargo, cuando el novio será quitado de ellos, en aquellos días ayunará. El novio fue quitado porque Jesús no está con nosotros ahora. A pesar de nosotros decir, no, Él está en nuestro corazón. Él está a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Jesús va a venir. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y Él va a venir a buscar su iglesia. Entonces nosotros ayunamos ¿hasta qué? Hasta que el novio venga. Mientras el novio no está con nosotros, ayunamos. Es lo que dice el Señor aquí. Entonces, pero ahora, Él ha sido quitado. Él fue quitado del discípulo. Él fue quitado de nosotros. Por eso es que nosotros ayunamos. Amén. Y ya finalizando, la iglesia primitiva entendía el poder, ¿verdad? La iglesia primitiva conocía la importancia y la necesidad de ayunar. Todo lo que ellos iban a hacer, ellos ayunaban, ¿verdad? Mientras ellos servían al Señor, ellos ayunaban. Y ahí, mientras ellos estaban ayunando, es cuando Dios le había dicho que lo que leímos recién, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo para ellos. La Biblia dice que también se empezó a levantar
críticas contra los discípulos porque estaban descuidando a las viudas, estaban descuidando a los pobres en la repartición de las comidas, de los alimentos. Y los discípulos dicen, no, nosotros necesitamos anunciar el Evangelio. Entonces vamos a levantar a 2 hombres llenos del Espíritu Santo para que continúen haciendo esa obra. La Biblia dice que habiendo orado y ayunado, Dios entonces los dirigió. ¿Para quién serían esos hombres? O sea, todo en la Biblia, todo en la iglesia primitiva era hecho a través de ayuno y oración. Entonces el ayuno no toca el corazón de Dios. El ayuno no cambia la posición de Dios. El ayuno no va a comprar a Dios, pero el ayuno nos hace sensibles para la voz de Dios, para la voz del Espíritu. Cuando nosotros ayunamos, estamos diciendo, nos vaciamos de nosotros para que Dios pueda llenar mi vida. Y cuando Dios me llena, ¿sabe lo que va a suceder? Vamos a estar sensibles a la voz de Dios. Vamos a estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y ahí vamos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nos movamos? ¿Dónde Dios quiere que vayamos? ¿Verdad? ¿Qué área de nuestra vida necesitamos posicionarnos, cambiar, tomar una actitud? ¿Verdad? Y todo eso sucede cuando nosotros nos consagramos. Como dijimos, ayuno es una oración intensificada. Amén. Quedó claro para los hermanos, ¿entendieron? Amén. Tiene una visión diferente. Tal vez usted tenía otro parecer sobre el ayuno y la oración. Amén. Colóquese en pie.